orgullo argentino quiero expresar con este recinte que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, un nuevo programa de Renacimiento Nacional. Estamos, como suelo decir, con un invitado muy especial. Todos nuestros invitados lo son, pero en este caso en particular, porque nosotros a lo largo de este año, con Hugo, con César Trejo, veterano de guerra, de Malvinas, y con Carlos Gutner, efectivamente, hemos invitado a mucha gente de diversas corrientes de pensamiento, intelectuales, bueno, políticos, por supuesto. El centro de gravedad del programa es político, pero también abierto a muchas corrientes, ¿no? Y en este caso, el invitado es el doctor, el amigo Sergio Raúl Castaño. Bueno, es un lujo contar con él. Él es, vamos a empezar diciendo que él es licenciado en Filosofía, doctor en Derecho Político por la UBA, doctor en Filosofía, creo que en Navarra, ¿verdad? No, la Universidad de Abat Oliva de Barcelona. Ah, en Barcelona, me confundí, País Vasco, son tan separatistas los españoles que con Barcelona. Muy bien, es autor de una serie de libros muy importantes. Quiero decir también que es profesor titular de Teoría del Estado, materia clave en la Universidad Nacional del Comahue, investigador principal del CONICET, una institución que justamente está un poco en el candelero frente al gobierno anarcoliberal, que no tiene mucho interés aparentemente en la institución. Es director del Centro de Estudios Políticos de UNSTA, Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino. Y bueno, es autor de una serie de libros muy importantes. Nosotros hemos mostrado algunos, incluso un opúsculo. Yo puedo aquí mencionar a Principios Políticos para una Teoría de la Constitución, donde hay una combinación entre el pensamiento, digamos, un tratamiento del pensamiento clásico constitucional aristotélico-tomista, pero también un tratamiento de un autor tan relevante, tan interesante como Carl Schmitt. El Estado en el Orden Internacional, editado por Educa, la editorial de la UCA, ¿verdad? Bueno, Dios y la ciudad, estudios de teología política, ¿no? El tema schmittiano, teología política, tan relevante. Y un libro particularmente, que voy a empezar preguntándote por eso, que hace al pensamiento nacional profundo y quizá no tan conocido. Fray Mamerto Esquiú, prócer liberal o teólogo de la cristiandad, editado por UNSTA. Voy a empezar, bueno, es un gusto tenerte en el programa, Sergio. Muchas gracias, es un honor y una alegría estar con ustedes. Bueno. Y desde ya agradezco. No, recíproco de nuestra parte. Voy a empezar preguntándote, para la gente en general tiene una idea de Fray Mamerto Esquiú, un sacerdote del siglo XIX, conocido por un discurso, al menos sobre la Constitución de 1853. Y en general, él mismo había sido entronizado por Sarmiento, el masón, digamos. En general se lo toma como un sacerdote medio liberal o algo así. Me gustaría saber quién fue Fray Mamerto Esquiú para nosotros, para la gente, y cuál era el entramado profundo de su pensamiento. Bueno, es un tema complejo, tiene sus aristas. Cuando yo recibí un ofrecimiento para hablar sobre Esquiú, con motivo de la que iba a ser su próxima beatificación, no recibí el encargo con agrado, porque, digamos, desde una perspectiva tradicional, que es la mía, la figura de Esquiú, de alguna manera, tiene algunos bemoles en cuanto a su participación concreta en la historia institucional y política de la Argentina, concretamente por el sermón de la Constitución. Bueno, el caso es que yo me encontré con que, lo hago breve, ¿no es cierto? Voy a ser sintético, con que la bibliografía que se ocupa de Esquiú en general, y si quisiera cuantificar podríamos hablar de los 90%,
no se hace cargo del pensamiento real de Esquiú. Ajá. Ahora bien, ese pensamiento se reflejó en el Sermón de la Constitución. Él era muy joven, si no... Bueno, mis libros saben más que yo, ¿no es cierto? O sea, que si me pregunta por mis libros, puede ser que fallen algún dato. Pero si no, si mal no recuerdo, él tenía 27 años. Ahora, no creo que no estuviese ya allí su pensamiento original, que después se fue afirmando con el tiempo. Entonces, se reflejó en ese sermón de la Constitución, en lo que vino a significar el allanarse a la Constitución del 53, ese pensamiento que yo descubrí era un pensamiento tradicional de Esquiú. No. Lo que a mí me sorprendió y me pareció que valía la pena ponerlo en blanco sobre negro, por eso después de la invitación a dar una charla, me puse a investigar más, de allí salió una conferencia, y de la conferencia salió este pequeño libro. Lo que yo descubrí allí es que Esquiú tenía un pensamiento tradicional católico genuino, digamos así, y que esto no se conoce. Es decir, por eso de ahí el título. Creo que hay un pequeño arte en los títulos. Voy a decir sin demasiada modestia que lo he manejado bien, y el título es muy significativo. Prócer liberal, así se lo vende, o teólogo de la cristiandad. En realidad, desde el punto de vista de su pensamiento profundo y bien asumido, que se va desplegando, digo, afirmando, no creo que lo que cambie, se va desplegando con sus más y sus menos, y se va afirmando. Esquiú es un teólogo de la cristiandad, para tomar la frase con la cual, o el epíteto que Carlos Saccheri propuso para Julio Membiel, ¿no? Sí. Y ahora, ¿y eso dónde lo encontrás? ¿En qué otros escritos? ¿Cómo la gente puede acceder a eso? ¿Puede consultarlo? Porque Fray Mamerto Esquiú es catamarqueño, ¿verdad? Fue catamarqueño. Y bueno, su obra es algo difícil quizá de hallar. Sí, bueno, están las ediciones de sus salmones, está la edición oficial que hizo el gobierno de la Confederación de entonces, Urquiza, el vicepresidente. Pero es un gobierno que terminó hace unos años, ¿no? Digamos. Claro, pero quiero decir, hubo mucho interés de parte de las autoridades de la Confederación de Urquiza y de Salvador María del Carril por hacer una edición oficial de sus sermones. Notable. Hay un sermón siguiente, o mejor dicho, el segundo sermón que edita la Confederación es seguramente el más flojo del punto de vista de la línea, de parte de Esquiú. Es decir, hilando fino, ahí uno se encuentra con una cantidad de elementos que a simple vista, que son elementos modernos, de pensamiento moderno, que a simple vista, bueno, uno podría pensar, esto con liberalismo no tiene que ver. Sin embargo, son elementos de pensamiento moderno, una enfatización de la función del poder y del poder absoluto incluso. O sea, el sermón de 1854, de lo que yo recuerdo, es desde el punto de vista de una línea tradicional del realismo tomista y de la tradición occidental, el más flojo de todos. Ahora, hay otros sermones, los sermones subsiguientes. Hay una edición de Sorraquín Becú muy buena de los sermones de Esquiú, comentada. Tampoco se hace cargo Sorraquín de esto que nosotros creo que hemos puesto en blanco sobre negro en el libro, que es su pensamiento profundo. Pero bueno, en sermones subsiguientes de Esquiú, surge ese pensamiento y surge sobre todo porque obra escrita de Esquiú no hay mucha. Surge sobre todo de la respuesta que le da a Estrada, a José Manuel Estrada. José Manuel Estrada hace un planteo, lo critica por un sermón, por un artículo de Esquiú, y la respuesta de Esquiú es, hasta donde yo sé, el escrito más extenso publicado en vida de Esquiú, y es ahí donde surge su condición de teólogo de la cristiandad, de hombre enraizado en la tradición, que concretamente defiende las bondades
de lo que se podría llamar en términos contemporáneos el Estado confesional, o sea, de la información del orden social por la ley del Evangelio, porque de esto estamos hablando. Estamos diciendo que si era tradicional o no era tradicional, bueno, pero en concreto, esto se dirime en qué, alrededor de qué, de esta cuestión, del reconocimiento por la sociedad política de la reyecidad de Cristo. Bien. O sea, el principio de cristiandad. O sea que vos entonces podés demostrar que Mamerto Esquiú era un pensador católico, teólogo de la cristiandad y argentino además, ¿no? Así es. Y muy enraizado en la vida política del siglo XIX, un hombre muy significativo, sí, ¿no? Y que terminó arrepintiéndose de su sermón del 53. Bueno. Sí, sí. Es un buen dato, ¿eh? Es un muy buen dato. Que esto se ha dicho en honor a la verdad. Un aporte, digamos, de una investigación revisionista. Ahora, retomando el tema ya que planteaste, bueno, hablaste de Saccheri, ¿no? Y aprovecho sí, para, también es justicia, la UNSTA está haciendo una reedición, pues la primera edición es del año 22. Hacía, me dijo la directora del editorial, una reedición de este libro. Ah, así muy que bien. va a estar disponible. Es cuestión de ponerse en contacto con la editorial UNSTA. ¿Dónde se consigue eso? ¿Por Mercado Libre? ¿UNSTA Tucumán? UNSTA Tucumán. Bueno, sí. Para los investigadores y gente que tiene la necesidad, como todos nosotros, de conocer en profundidad el pensamiento argentino, ¿no? El libro de Sergio Raúl Castaño sobre Fray Mamerto Esquiú es súper recomendable, ¿eh? Y además es un libro revisionista que nos viene a decir que Fray Mamerto Esquiú no fue un liberal como se lo presenta, sino que quizá tuvo algo de liberal, pero que era un teólogo de la cristiandad, como dice, citando a Saccheri, ¿verdad? Le pesó, perdón, no voy a extenderme, sí, sí. Pero le pesó el siglo y medio de educación del clero en la sujeción al orden civil y al poder político. Le pesó la obediencia al poder político. Y no digamos en un mal sentido, no es porque tuvieron respetos humanos malsanos o tuviera miedos carnales, no era eso. Es que se había el borbonismo en Estaba pensando justamente en Indias, en eso, había domesticado al clero. Claro. Entonces el clero ya estaba domesticado. Entonces Esquiú vio claro todo lo que significaba abandonar el principio de cristiandad en una sociedad, como él decía, que era aplastantemente cristiana. En Catamarca, decía él, somos 80.000 católicos y hay unos pocos protestantes haciendo sus negocios y unos cientos de liberales que allá se las verán ellos qué va a pasar con su alma. Más o menos así lo dice. Ajá. Más o menos así. Ahora, La expresión es esta. Bueno, y en el resto de la Confederación pasa lo mismo. Entonces, esta Constitución no tiene que ver con este pueblo y con esta tradición. Porque no hay que pensar que la cuestión de Iglesia y Estado hoy se podría plantear como un conflicto entre cúpulas, ¿no es cierto? Que en algunos sentidos pueden llegar a ser cáfilas, ¿no es cierto? Pero el conflicto en ese momento se planteaba entre una sociedad cristiana, como decía Esquiú, aplastantemente cristiana, no solamente de Argentina, también en Chile, también en España, también en Francia, también en Italia, sí, ¿no es cierto? La cristiandad, el solar de la cristiandad. En México, que después tuvieron la barrida México, que tuvieron, en ¿no? México. Con la cristiana. Y una minoría masónica. liberal masónica. Exactamente, y ahí jugaba lo que dijo Schmitt, el principio jacobino. La minoría se le educará al soberano de Sarmiento. La minoría le enseñará a la mayoría cuál es su bien y qué es lo que debe pensar. Es decir, era esto lo que se estaba jugando. Pero a él lamentablemente le pesó la obediencia al poder civil, le pesó incluso, supongo yo, desde el punto de vista de la conciencia. Ahora, ¿tuvo la misma influencia en todas las órdenes el poder civil borbónico? Yo me estaba pensando, por ejemplo, en los franciscanos, ¿no? Que buena parte de ellos apoyan el levantamiento contra los Borbones, ¿no? La independencia nacional y esta cuestión. Claro, en el tema de las juntas,
aprovecho para comentar, igual que hacía un poco de publicidad del libro de Esquiú, aprovecho para comentar que mi último libro, no aún publicado, pero que está en prensa en España, ¿puedo De la decir el monarquía título? indiana, sí, me lo mandaste, de hecho. Ensayo Sí, sí. sobre la forma política de la monarquía indiana y la legitimidad de las juntas de 1808-1810. Acá el título, no sé Legitimismo. si tiene gancho, pero por lo menos es bien explicativo de lo que va a seguir, ¿no es cierto? Este es fruto de una investigación un poco colateral, lo mío es la filosofía política y el derecho político, pero de modo colateral durante unos años me dediqué a investigar este tema, en qué medida la estructura fundacional, aquella que es fruto de la obra misional y civilizadora de los Austria, de los Habsburgo, Claro. legitima los argumentos que esgrimen unánimemente todos los juntistas hispanoamericanos, ¿no? Si hay juntas en España, también puede haber juntas acá. No dependemos de los reinos de España porque no formamos parte de los reinos de España, porque no formaban parte o no formábamos parte del reino de España. Por eso, y solamente estamos sujetos a la persona del rey que en este momento está A ver, prisionero eso del es enemigo. es clave lo que acaba de decir y creo que merece una reexplicación, porque en los últimos tiempos, o un recomentario en este sentido, en los últimos tiempos hemos visto el surgir de una bibliografía un poco confusa. No formar parte de los reinos de España significaba que lo que había eran pactos entre nosotros, nuestros reinos americanos, con el rey, con la corona de Castilla, ¿verdad? Y no Ese era el viejo modelo. el viejo modelo Austria, y no una fundición en una misma estructura estatal. Podría ser Que cierto, eso sí. lo llevan adelante los Borbones. Exacto. Exactamente. Pero esa es la clave, digamos, del proceso de la independencia, que explica, entre otras cosas, ¿no? Con otras variables, el proceso de la independencia. Y es clave comprenderlo, por eso es muy importante frente a la chantocracia reinante estudiar en profundidad, desde distintas perspectivas, el proceso de la independencia, cómo realmente fue. Porque nosotros, y ahí vamos a entrar en un tema, en general nosotros suscribimos una visión realista de las cosas, con los distintos matices, ¿no? Vos sos un hombre formado en el realismo aristotélico tomista, tenemos amigos y maestros comunes de los que recién estábamos hablando, como el querido Félix Lamas. Y bueno, vos también has nombrado a tu amigo Héctor Hernández, ¿verdad? Y A Guido Suárez Ramos. a Soaje Ramos, nada menos. Quizá la principal figura, del aristotélico tomismo argentino, probablemente, no sé, no soy quien para jugar, pero con Julio Menville. Y por lo menos en filosofía práctica, claro, ¿no? filosofía práctica. Fundador del filosofía Instituto de derecho. Filosofía Práctica que dirige el doctor Bernardino Montejano, el querido Bocha. Te quería preguntar, bueno, sobre eso, ¿cuál es la importancia del realismo? ¿No? El realismo en filosofía me refiero, no estoy hablando del realismo en el sentido de la política Sí, o sí, cosas sí. así. De las relaciones internacionales. Claro, por ejemplo, Realpolitik, que es claro, otra variante es eso, ¿no? Uno de cuyos principales representantes fue nada menos que Henry Kissinger. Claro, sí. Así que no. Bueno, que es un gran pensador, digamos, nacional norteamericano, finalmente, ¿no? No es un pensador menor, pero es otro realismo. No estamos hablando de la manipulación de las conciencias ni de los pueblos, sino de la sujeción de la mente a la estructura de la realidad, ¿no? Que sería la tesis del realismo filosófico. Sí. Yo lo que puedo decir modestamente es que lo único que importa, sobre todo a la hora de vivir también, a la hora de desarrollar la existencia individual y colectiva también, pero sobre todo en el ámbito académico, en el ámbito sapiencial, lo único que importa es la verdad. Esto es lo que principalmente está en juego. Entonces, la adhesión o la adopción de la perspectiva de la gran tradición clásica en filosofía política, de la tradición aristotélica, que se encarna y que fructifica en la escolástica, en la primera escolástica medieval, en la segunda escolástica y después en todo el pensamiento tomista hasta el momento presente. Esta adhesión surge de una convicción intelectual, la convicción de que es esa perspectiva, y estoy hablando de perspectiva, no de un libro cerrado donde ya está todo,
un código con todas las respuestas, ni tampoco un esquema, ni tampoco una etiqueta para andar poniendo este sí, este no. Esto puede, de alguna manera, ayudar a desbrozar el camino para orientarse, pero el fin no es poner etiquetas. Por eso digo, esta perspectiva para abordar la realidad es la que a mí me ha resultado más conducente para para abordar la realidad y tratar de arañar un poquito de verdad. Entonces, se trata justamente de una adhesión a lo real. Di en el Centro Piper, un centro muy, muy meritorio, que desarrolla una gran tarea y de alcance hispanoamericano. La dirige Cristian Iglesias en Mar del Plata. El lunes una conferencia sobre el bien común y la función del Estado. Y bueno, ahí, de muy buena gana, yo traje a colación aportaciones de Hermann Heller. Claro. Teoría del Estado y Teoría del Estado y Derecho Internacional, ¿no? Los libros. Claro, era un hombre procedente del socialismo, la soberanía también. Sí, un hombre muy extraño, ¿no? Era un hombre de origen judío, austríaco, un nacionalista alemán, pero más allá de estas cuestiones, estas ascripciones que son más o menos político-partidarias o político-operativas, era un hombre con una gran adhesión a la verdad, con un gran realismo. Entonces uno se maravilla o se conmueve, no sé decir se sorprende o por qué no se sorprende, al ver cómo las conclusiones de Heller, partiendo de otras premisas, lo que en el lenguaje de la calle vulgar se dice desde otro palo, por eso mencioné también su origen, sí. Bueno, cómo confluye con una cantidad de conclusiones del realismo clásico, de todo orden. Y a la hora de, por ejemplo, no solo justipreciar el valor de la política, sino de analizar la estructura de lo que es la cosa política, la estructura del Estado y demás, uno se encuentra allí con mucho. ¿Por qué hablo de Heller? No por hablar de Heller, sino por el hecho de poner el acento en esto de realismo. El mismo por el cual Santo Tomás citaba a los judíos y citaba a los árabes. Y se apoyaba también en aquello que podría ser útil y provechoso en la doctrina de pensadores de distintas religiones para acceder a la verdad, incluso a la verdad teológica. Entonces yo creo que el acento está puesto allí. Y la clave en esto es un pensar no ideológico, por eso digo, no encasquetado, no ideologizado en el sentido de usar las perspectivas filosóficas como armas para machacar por cuestiones políticas concretas. Sí, se entiende. Buscar la verdad ahí donde se la encuentre y con honestidad. Exactamente, digamos, ¿no? Y lo cual está absolutamente divorciado de cualquier clase de eclecticismo o relativismo. No, está claro, sí. Valga aclararlo, Sí, ¿no es cierto? No, ya diciendo la palabra verdad. Ahora, vos citás a Hermann Heller, que justamente hay una anécdota, creo yo, que él estaba enterrado en Madrid, ¿verdad? Y que Carl Schmitt lo fue a visitar a su tumba, siendo que Carl Schmitt era un hombre, digamos, de lo que hoy se conoce como revolución conservadora, que es lo más liviano que se puede decir, ¿no? Otro genio, por supuesto, del pensamiento político. Ahora, vos sos titular de una materia que es Teoría del Estado, acabás de nombrar a Hermann Heller, que tiene una voluminosa Teoría del Estado editada por Fondo de Cultura Económica, a quien le hacemos publicidad gratis, digamos, no tenemos ninguna relación. Y viste que hoy tenemos un gobierno, no te quiero meter en temas políticos que vos no quieras, pero el filósofo ve la realidad y ahí estamos instalados en ella. Tenemos un gobierno que dice que el Estado es una porquería, que el Estado es el demonio, que hay que destruirlo de dentro, que el Estado no debe... Bueno, ¿qué es el Estado? ¿Para qué sirve el Estado? ¿Cómo le explicarías a la gente su importancia, digamos, y las diferencias quizá entre Estado y los distintos estratos que lo integran, etcétera? Vamos a pasar por alto, ante todo, a hacernos cargo de los dislates que mencionaste en un primer momento, o sea, que referiste... Que no son míos. No, por eso digo, 2 puntos, comillas, entonces vamos a prescindir de... porque son cosas que no tienen absolutamente ningún sentido, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se conduce al Estado. ¿Por qué significaría esto? Es decir, suicidio. Pero claro, sí, es decir... el anarcoliberalismo, digamos, ¿viste? Que tiene una idea que el Estado
esto no tendría que estar ocurriendo, digamos. Esto es como un sueño. Barra pesadilla. Claro, porque digamos, es absolutamente imposible, o sea, es inverosímil una cosa así, sin embargo es real. Y creo que, bueno, al socaire de tiempos que ya huelen escatológicamente mal, estamos viendo estas cosas, hemos visto cosas terribles, si ir más lejos la del 2020-2021, y creo que veremos peores. Ahora, vamos a un tema... La importancia del Estado. La importancia del Estado. El concepto, la importancia. Claro, digamos, Estado básicamente se entiende en sentido político con dos significaciones análogas. El Estado como la totalidad social, la comunidad política, que modernamente y casi yo diría mejor contemporáneamente asume el nombre de Estado, un nombre que se termina de cristalizar a fines del siglo XVIII y ya termina de imponerse con Hegel, pero este sinónimo de Estado, o este término de Estado aplicado a la comunidad política, no significa que entonces comience la comunidad política. Por otro lado, hay quienes hacen dicotomías epocales, que terminan siendo conceptuales y reales, tajantes, a punto tal que pareciera que cuando aparece el Estado contemporáneo moderno se termina la comunidad política. Y es cierto que el Estado arrastra una serie de tipicidades e incrustaciones que lo distinguen y que al Estado moderno y contemporáneo. Bien. Respecto de otras manifestaciones históricas de la comunidad política en el propio solar occidental. Es verdad, esto es indudable. Pero esto no puede dar pie de ninguna manera a plantear una dicotomía y un corte tajante que hiciese que apareciese, que al aparecer el Estado moderno o contemporáneo se terminase la comunidad política. Aparte, muchas veces esto se dice desde perspectivas tradicionales, que suscriben las posiciones del realismo clásico, como por ejemplo la de politicidad natural. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que la naturaleza humana ha quedado derogada? Claro. No, no ha quedado derogada. Y no solamente porque hay que seguir el librito, es porque el librito dice verdad. Claro. La naturaleza humana no ha quedado derogada. Y si ha habido, en algún sentido, mejores tiempos para la comunidad política, sigue existiendo la comunidad política, porque responde a una exigencia de naturaleza humana. De orden natural. Exactamente. Y esto compromete el plano de la eficiencia, los hombres buscan la vida política y sobre todo compromete el plano de la finalidad. Solo en la vida política el hombre puede alcanzar su cota, la cota de perfección, la plenitud. La cota de perfección a la que está llamado. Fuera de la comunidad política el hombre no la podría conseguir. Y por sacrosanta que sea la familia... Es una sociedad imperfecta. Absolutamente. Y solo moran los dioses y las bestias, como dicen. Exactamente, y esto es una verdad de apuño. Y Roberto Bellarmino, pues, un elemento muy extraordinario de esta gran tradición aristotélica es como arranca en el siglo IV a.C. y llega hasta nosotros. Entonces tomemos a Roberto Bellarmino, un pensador, filósofo y teólogo de los siglos XVI y XVII. Y bueno, Bellarmino decía en un texto que tiene en defensa de la fe de Francisco Suárez, tiene una serie de contrapuntos, ¿no? Con Bellarmino. Sí, y Suárez de alguna manera lo apoya frente al rey de Inglaterra, Jacobo I. Jacobo I, pero bueno, esto da una... Que había sido el defensor de la fe y después, ¿no? Pero... Claro, el defensor se le decía a Enrique VIII. Ahora, Jacobo I tiene obras teóricas, el Basilicón de Orón, porque claro, eran... qué notable, ¿no? Y qué terrible decadencia que sufrimos, ¿no? Sí. Es decir, los monarcas eran... Teólogos, claro, sí. Bueno, cerramos paréntesis y de paso no lloramos. El hecho es que Bellarmino dice... Si no existiese la polis, la ciudad, la Civitas, el hombre se quedaría sin poder dar lo mejor de sí, o sea, sin poder actualizar sus mejores potencialidades. ¿Por qué? Porque no podría ser justo. Claro. O sea, no se trata de que
no voy a recibir, ¿no es cierto?, como si también podríamos pensar en una especie de chiquero en el cual se provee a los que están allí de todo lo necesario para la vida física. No se trata de un recibir en la comunidad política, sino que la comunidad política es la que permite el despliegue, y el mayor despliegue de la persona está en lo que da, no en lo que recibe. Porque es ahí donde se hace justo, ahí donde se hace solidario, ahí donde se hace patriota. Hermann Heller, perdón, ¿no? No, por que le favor. siga haciendo propaganda. Por favor. Dice, la verdad esta es impresionante, ¿no? Dice, muchas veces cuando se trata de valorar la vida política, claro, se piensa, y lo dice de otra manera, pero la idea sería esta, en cómo nos restringe la libertad, en cómo nos saca cosas, uno dice, me cobran impuestos, ¿no es cierto? Sí, todo esto sí, tan sí. actual. Sí, sí. Dice, pero ¿no será un modo más significativo de acercarse a este fenómeno, pensar que a través de los siglos los hombres han dado, y uso la expresión alemana muy gráfica, Gut und Blut, los bienes y la sangre por la comunidad política? O sea, a la hora de acercarse lo que vale esta comunidad política, este Estado, dice él, es el Estado. ¿No nos dirá más esto? Y da en la tecla, viniendo, como digo, desde otro palo respecto de dioses o bestias. O sea, no existe la comunidad política, el hombre se queda sin poder actualizar sus potencialidades, porque no hay posibilidad de alcanzar el bien común. Y el bien común, repito, no es un repositorio de bienes de materiales. Exactamente. Todo lo cual lo dijo perfectamente Aristóteles, ¿no es cierto? Es decir, el fin, digamos, esto está en la numeración Becker en 1280. Estamos hablando de la obra de Aristóteles. De la obra de Aristóteles en la edición canónica. Numeritos al costado. Exactamente. Es la edición Becker. La edición Becker. Dice, podría haber relaciones comerciales, y esto no sería una comunidad política. Podría ser una alianza militar, o sea, en el primer caso, bienes económicos. Una alianza militar, seguridad, y esto no sería comunidad política, porque la comunidad política es una coinonía para la vida buena, y en la vida buena entra el despliegue de lo mejor del hombre. Una reunión de hogares se refiere para la vida, voy a traducir, para la vida buena, y además una cosa muy importante. Que no es la buena vida. Que no es la buena vida, que no es la joda, digamos, ¿no? Es la virtud. Y otra cosa, el bien común es la felicidad objetiva común y no necesariamente la felicidad de cada individuo, porque muchos se sacrificarán, darán su vida, sufrirán, etcétera, ¿no? Hay que pensar en ese común y en esa comunidad. Bueno, vamos a hacer un corte de mitad de programa y continuamos con Hugo Melgarejo y, por supuesto, el invitado Sergio Raúl Castaño. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero.
Bueno, voy a hacer, ya empezando aquí la segunda parte del programa, con un filósofo político, un filósofo, y además un hombre argentino, que eso es muy importante, ¿no? En este clima, digo, de devastación que uno ve en los medios de comunicación y demás, el profesor Sergio Raúl Castaño. Sergio, hoy nosotros tenemos un auge del liberalismo, pero te voy a hacer una pregunta concreta como para romper el cubito, como decía Jorge Ginsburg. ¿El liberalismo es pecado? Famoso libro de Félix Sardá. A lo mejor se podría dar una respuesta provisoria para no parecer que uno está escurriendo la respuesta, o para decirlo de un modo muy vulgar, escurriendo el bulto, una respuesta provisoria y después hacer las necesarias y casi siempre imprescindibles distinciones. Precisiones y distinciones. Sí, bueno, podemos decir sí. De una mentalidad tomista, digamos. Claro, pero me hago cargo de la cuestión retórica en el buen sentido, de no correrme a las distinciones sin dar respuesta a esto, porque, y sobre todo atento a la circunstancia actual, no quisiera incurrir en ese pecado, entre comillas. Entonces, digamos que sí. Es decir, ahora, pues ahora viene la distinción. ¿Esto significa entonces que cada liberal es un pecador? No llegamos a esto. Pero si hablamos de un error y un error intrínseco y muy profundo, por supuesto. ¿Cuál es el error del liberalismo, como diría un filósofo muy conocido, ¿no? Un teólogo, Luis Villot? Bueno, en el liberalismo hay Villot, que fue un gran teólogo, un extraordinario teólogo y con una extraordinaria actuación, y de él se recuerda no solo su recta doctrina en materia eclesiológica, sino su renuncia al capelo cuando la condena de Morraz. Sí, claro. Sí. Un hecho de gran enseñanza, ¿no? Enseñó con un gesto, qué cosa extraordinaria, ¿no? Y dijo tanto con ese gesto. Bueno, perdón, a veces me voy un poco por las... Tranquilo. Cierro paréntesis. Villot insistía mucho en haber entronizado como valor supremo la libertad, y yo creo que acá está dando en el clavo en algo importante. Hay que decirlo, y dentro de lo que yo conozco, hay dos extraordinarios trabajos de dos argentinos, de dos grandes cabezas argentinas, Leonardo Castellani y Alberto Caturelli, sobre el liberalismo. Lo de Castellani es una conferencia que pues, bueno, fue dictada del año 1960, si no me equivoco, y lo de Caturelli salió en Gladius y después apareció como, eran dos artículos, en un opúsculo, ensayo crítico sobre el liberalismo como concepción del mundo. Y bueno, es muy profundo, entonces, sin negar esta consecuencia o este corolario que señala Villot, lo que hay allí es, digamos, es una cuestión de mucha miga ontológica y también teológica, ¿no es cierto? Es decir, hay una recepción de la ontología ocamista, hay una negación de la naturaleza humana, hay una la ontología ocamista, les quiero aclararle al público, digamos que hay una vieja disputa entre los realistas y los nominalistas, vamos a decir así, ¿no? Como título para que lo busquen y el que quiera ahondar puede hacerlo, ¿no? Pero, ¿dónde estaría el núcleo de la cuestión? A ver, y vamos a reconducir, o mejor dicho, no a reconducir, sino a concretarnos en el ámbito filosófico-social y filosófico-político. Bueno, y no quería dejar de decir, a propósito, porque toda la cuestión de la recepción de la ontología nominalista con su negación del orden natural y de la naturaleza humana es muy profunda y realmente tiene consecuencias clave. Pero hay también una puesta en tela de juicio, paradojalmente, del libre albedrío, de la libertad psicológica. Entonces, lo que hay es una defensa en el liberalismo de la libertad como ausencia de coacción extrínseca, fundamentalmente, en la línea de Hobbes, que es un pensador al cual el liberalismo le debe mucho, en muchos sentidos. Ausencia de coacción extrínseca es libertad física de cuerpos que chocan, pero la afirmación de que haya una persona con capacidad de decidir
y con libertad psicológica o libre albedrío, esto es algo que el liberalismo históricamente no ha tematizado o incluso ha puesto entre paréntesis, paradojalmente. Esto, dicho sea obiter dictum o no obiter dictum, no de pasada, sino yo creo que es para tener en cuenta, porque esta es una consecuencia de la negación del concepto clásico y real, verdadero de naturaleza humana. En el plano filosófico-político, filosófico-social, lo que hay en el liberalismo es una negación de la realidad y de la necesidad del bien común y una afirmación de la sociedad como un conjunto de mónadas que pueden ser ya individuos o ya grupos, aunque una versión, yo creo, más coherente con los principios del liberalismo tendría que hablar de individuos, porque aparte son grupos, estos grupos van a quedar sujetos a las mismas generales de la ley. Finalmente tampoco va a haber un bien común familiar. Un poco pero por la bien necesidad. Los grupos, digamos, sí, no necesariamente familia, ¿no? Exactamente, no necesariamente familias, porque pueden ser grupos de interés y grupos económicos. Entonces lo que hay es una yuxtaposición de grupos o individuos con sus fines particulares, que tienen que coexistir. Y como es una verdad tanto teológica, asumida de modo ortodoxo o heterodoxo, y al mismo tiempo empírica, que los hombres son capaces de hacerse daño, porque se puede negar el pecado original, pero las consecuencias están a la vista, entonces es necesaria una agencia de seguridad que compatibilice, digamos así, por medios consensuados, legales, que no tienen que ser necesariamente democráticos, la coexistencia de estas mónadas, de esta yuxtaposición de grupos que no conforman en sentido estricto una sociedad porque no hacen algo en común. La comunidad política y toda comunidad es un grupo de individuos o de grupos, en el caso de la comunidad política, sociedad de sociedades, que hacen algo en común. Acá no se hace algo en común. Acá lo que hay es, en todo caso, interdependencia. O sea, no relaciones estrictamente de integración, sino relaciones de coordinación entre grupos, que pueden pactar y que necesitarán pactar, que necesitarán, como digo, imprescindiblemente, que otros no le entorpezcan el camino, no se interpongan en sus fines, unos fines particulares que son intransferibles, son los fines que cada uno se plantea, y habrá que compatibilizar esta yuxtaposición de fines diversos o incluso divergentes, pero no hay una comunidad de individuos y grupos en relaciones de integración a la búsqueda de un fin común. Claro. Y no hay bien común. No hay bien común. Entonces, de acá se siguen, o sea, lo que pasa es que las cosas no son lo que decimos que son. Las cosas son lo que son. Entonces, si yo me planto mucho en los principios y quiero después con esos principios imponérselos a la realidad, voy a tener un choque y un conflicto muy grande, donde la realidad en última instancia va a terminar primando. Entonces, ¿no es cierto? La lucha entre la Unión Soviética y la Alemania nacionalsocialista, lo que va a primar a la hora de defender a la Rusia soviética es el patriotismo. Claro. Es algo real. Claro, hay que señalar, la digamos, Santa Madre Patria. Exactamente, la Santa Rusia, contra el enemigo nacional alemán, enemigo nacional desde el siglo XI, de la época de Alejandro Nevsky. Sí. Entonces, los afiches que estaban en la salida de los pueblos donde los soldados iban al frente, Rusia puso 17 millones de muertos. Sí. La madre con el hijo, sálvanos. La patria y la familia. A la hora decisiva es eso lo que prima. Entonces, esto como ejemplo. Entonces, yo puedo decir sobre esta base que quiero destruir el Estado, que quiero llevarlo a su mínima expresión y demás. Lo que pasa es que esto es algo ideológico y producto de una ensoñación malsana. Y en la medida en que yo pretenda imponerlo a la realidad, primero, no voy a conseguir imponerlo, ahora eso sí voy a hacer mucho daño. Bien. Y el marxismo, el leninismo es un ejemplo de esto, de haber hecho mucho daño, concretamente haber matado a tanta gente. Bueno, en este caso, en el caso del liberalismo, yo voy a hacer mucho daño a la comunidad política.
Porque entonces la comunidad política es un lugar en el cual uno está con otros que están cerca y digamos, un lugar para aprovechar la situación y tratar de salir uno lo mejor librado posible, a costa de ese lugar, que es la patria, y a costa de los otros, que son los compatriotas. El prójimo. El prójimo. Bueno, en la actualidad eso se refleja tan bien, ¿no? Porque hay un estilo tan burdo, insultante, denigrante, se ha rebajado tanto la magistratura, los que ocupan las primeras magistraturas, ¿no? La primera concretamente. De maestro viene magistratura. Claro, es decir, nosotros distinguimos estado de magistraturas también, pero el maltrato, el insulto, todo eso en rigor no es azaroso, tiene que ver con una concepción profunda, que es esta que estás diciendo, la concepción liberal. No entiende que existe algo así como un bien común, un nivel que es común a todos, ¿no? Entonces estamos padeciendo lo que padecemos. Bueno, yo te quería hacer una sola cosita, sí, porque quedó llevado por el hilo de la interesante conversación y de las observaciones y preguntas de ustedes. Y tenemos, junto con el sentido, digamos así, integrador o total de Estado, como comunidad política, el sentido parcial de Estado como gobierno y administración. Claro. Un sentido que apunta, un significado del término Estado que apunta a una realidad, que esto lo decía en la conferencia del Centro Piper del 9, de todo lo que señaló, por ejemplo, Forsthoff sobre la procura existencial y la responsabilidad existencial. Entonces, hoy hay una menesterosidad que no se daba en otros tiempos. En otros tiempos, yo tengo sed, voy al fondo de mi casa y saco agua del pozo. Hoy tengo sed y tengo que ir a la canilla. ¿Y qué pasa si la canilla no sale agua? Entonces, no vamos a renegar de estas condiciones, porque gracias a estas condiciones, por ejemplo, estamos comunicándonos y a lo mejor me está escuchando alguien en la Santa Rusia. Sí, gracias a eso. Seguro. Entonces, no es que no vamos a estar añorando, ¿no es cierto?, la vida salvaje. Aparte, digamos, uno es universitario. En el campo, entre las fieras, no habría vida académica, así que yo no quiero saber nada con eso, digamos. Y hay muchos bienes que se perderían. Y acá también hay en juego la civilización industrial, evidentemente, y el espíritu del capitalismo y la creación de falsas necesidades, etcétera, etcétera, pueden hacer un terrible daño al hombre. Pero hay que poder distinguir todo aquello que es útil y conducente para el bien. Claro. Entonces, el hecho es que hoy hay una cantidad de condiciones que deben ser cubiertas que en otro tiempo no lo eran. Entonces, es cierto, hoy el gobierno y la administración han tomado una densidad y un grosor que antes no tenían, pero es inevitable, dadas las condiciones de vida. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacernos cargo de esto. Por eso que también plantear, por eso digo, es algo que en lo cual en realidad no vale la pena ni detenerse, porque es hasta vergonzoso detenerse. ¿Cómo alguien va a decir voy a destruir el Estado? Bueno, pero es la batalla cultural de hoy día, ¿no? Porque también el neoliberalismo ha interpretado, no sé si neoliberalismo, anarcoliberalismo, esta versión nueva del liberalismo, ha reinterpretado a Gramsci, son lectores de Gramsci, y de su concepto de la batalla por la mente, de la batalla cultural, ¿no? Y con las redes sociales, con las crisis, con variables que hay que discernir y descifrar, han logrado imponer y construir ese sentido común, ¿no? Sí, lamentablemente también, y esto lo pensamos en función de la realidad concreta argentina. Después quería decir algo sobre el tema de guerra cultural, pero de paso, ¿no es cierto? Es decir, lamentablemente, al socaire de las espantosas alternativas que hay, ¿no es cierto?, esto también prospera. Sí, por supuesto. Sí, esto sí, también hablo prospera. De determinaciones. Sí, Desde luego. Desde luego. Y también inverosímiles, pero reales. Sí, al mismo tiempo coordinadas en lugares... No tengo dudas. Pero con respecto al tema de guerra cultural, acá está en prensa, que sale ahora, supongo que antes de fin de año, en la revista República, una traducción mía de un texto de Carl Schmitt, que no estaba traducido, muy interesante. Es su entrada en la enciclopedia Goerres del año 1926 sobre el tema del absolutismo. Entonces él hace una distinción brillante, ¿no? Porque Schmitt es una cosa genial.
bueno, no es una cosa, una persona, sí. Entre absolutismo en el Estado y del Estado, absolutismo de Estado. Él de alguna manera reivindica esta concentración, podríamos decir, del poder en el Estado, pero no importa esto. La cosa es que analizar el fenómeno, ya sí, de suyo, del etéreo, del absolutismo de Estado, cuando la órbita política se transforma en la dueña de la verdad y en la dueña del bien y el mal y de la justicia y la injusticia, él no deja de señalar al liberalismo. Entonces dice, el liberalismo hace de la religión algo privado. Ahora, resulta que la religión significa, esto lo agrego yo, digamos, pero digamos, lo agrego yo en línea con lo que dice Schmitt. Ahora, resulta que la religión es la cristiandad. Entonces, hago algo privado, pero la escuela no era privada, era cristiana. El matrimonio no era privado, era cristiano. La familia no era privada, era cristiana. Entonces, toda la sociedad cristiana, una vez que, dice Schmitt, que se ha erigido a lo religioso en algo asaz alto, en algo muy alto, y que como que no podría ser hollado por la órbita pública porque es algo tan sacrosanto que quede en la conciencia de los individuos, lo mandé a la conciencia de los individuos y me quedó toda la sociedad cristiana como un campo para que avance la órbita pública. Y el Estado liberal se adueña de la familia, del matrimonio, de la educación. Todo lo cual pertenecía no a la Iglesia como corporación de obispos, al pueblo cristiano, en tanto cristiano. Y lleva, dice Schmitt así, mientras plantea al Estado como un defensor de los... En realidad, dice Schmitt, del poder descontrolado de los poderosos, ¿no es cierto? Pero mientras habla de la libertad y la libertad, lleva contra la Iglesia y contra la sociedad una guerra cultural. Ah, mira, ya está el concepto. El concepto de guerra cultural en manos del liberalismo, al socaire de haber remitido la religión al ámbito privado, y entonces le queda a toda la sociedad para avanzar a sus anchas. Claro. Perfecto. Jacques Schmitt plantea eso. Ahora aprovecho para hacerte ya... Perdón, y una última cosa, porque se habla mucho de liberalismo. Tiene mucho para hablar, Sergio. Perdón, pero... Y bien que lo haces, dale. Se habla de que, la versión francesa y la versión norteamericana, no dejo de aceptarlo en parte. Ahora, hay una cuestión. En el ámbito anglosajón, parte de la revolución anticristiana ya la había hecho el protestantismo. Entonces no tenía por qué mostrar tanto los dientes allí. Correcto. Porque ya los había mostrado antes. Correcto. Y vaya que los había mostrado en Inglaterra, donde se produjeron tantos mártires. En cambio, en el solar de la cristiandad, el solar latino, término hoy bajamente vilipendiado, ¿no es cierto?, y asociado a músicas infrahumanas, en el solar latino, el liberalismo tenía que hacer una tarea que en el solar anglosajón ya había hecho el protestantismo. Por eso también necesariamente es más virulento, porque tiene que desalojar de nuevo, no a la Iglesia como cúpula o cáfila de jerarcas, sino a la cristiandad, al pueblo cristiano. Y en buena medida ahí lo ha logrado, ¿no? Ah, sí. Por eso es tierra de evangelización, nuevamente. Exactamente. Y se cumplió el principio que decía el mismo Schmitt del argumento jacobino. La minoría le enseña a la mayoría lo que debe creer. Entonces, tenemos el 95% de católicos acá en Chile, en España, en Francia, y una vez que se adueñan de esos dispositivos sociales y culturales, 4 generaciones después, dan vuelta a la cosa. Por ahora. Sin que haya sido tampoco tan una cosa que conseguía enteramente y a paso redoblado. Antes del Concilio Vaticano II, el 75% de las mujeres italianas iba a misa. Es decir, la cristiandad, mucho después de 1880, incluso institucionalmente, en la propia Italia, en España. En Francia. En la República Dominicana, en Argentina de un modo chueco, porque también la realidad terminó imponiéndose sobre la Constitución. Hubo un modo de confesionalidad implícito acá.
Sí, sí, sí. Entonces, lo que pasa es que hay golpes que no se esperan, como el que recibieron los cristeros. Uno está esperando, ¿no es cierto?, el golpe de, ya sabemos. Sí, los cristeros de México, digamos que ni los mexicanos están muy enterados. Bueno, ahora ya un poco más, ¿no? Sí, poco porque enterados. aparecieron los libros. A mí me ha llamado mucho la atención con alumnos mexicanos que ni conocían eso, lo cual los remití al libro del jesuita francés. Bueno, está la película y un libro famoso sobre los cristeros, que es una tesis doctoral hecha en los años 60. Sobre ¿De Jean Meillet? No, no me acuerdo el nombre. Bueno. ¿Cómo dijiste? ¿Meillet? Meillet, de Meillet, Sí. exacto, de Meillet. Cuyo hijo es el director de la película, de La Cristiada. El hijo de Meillet, ¿no? Que se quedó en México él a vivir. Bueno, voy a hacer la última pregunta. ¿Se parece, Muy Hugo, bien, si querés muy alguna bien. pregunta? Adelante. No. Hoy hemos tenido un invitado muy particular, aristotélico tomista, no debería ser ninguna particularidad, digamos, es una corriente enorme en la filosofía, pero claro, vos sabés que hoy está, bueno, no sé muy bien, ¿no? Pero hasta hace unos años estaba Derrida, Foucault, todos esos tipos así que han intoxicado un poco el ambiente. Antes, en todo caso, las disputas eran entre los aristotélico-tomistas, los hegelianos, heideggerianos, escuelas fuertes de pensamiento, ¿no? Sí. Hoy no digo que eso no exista, pero ha bajado un poco. Lo que me llama un tanto la atención, porque entre los amigos aristotélico-tomistas, Carl Schmitt es visto con sospecha en algunos casos, digamos, ¿no? Vos, en cambio, has ahondado mucho en el pensamiento schmittiano. Bueno, quería saber cómo se conjuga esto de tu línea aristotélico-tomista con un autor más bien enrolado entre el decisionismo y la teoría de los órdenes concretos, ¿no? O instituciones, vamos a decir así, como Schmitt. Bueno, es una pregunta muy interesante que agradezco, igual que las otras preguntas, porque han dado pie a reflexiones. A mí no me terminaba de convencer cuando lo empecé a estudiar. Y pensaba en los presupuestos, porque es un pensador católico, y es un pensador en el cual los grandes temas católicos, nada menos pensemos en la cuestión del catejón, está muy presente. Ahora, siempre pensaba en ese momento... Catejón, vamos a aclararle al público, significa o el obstáculo o lo que obstaculiza, está en la segunda carta de los tesalonicenses, y Carl Schmitt lo levanta, entre otras, en la conferencia sobre las visiones de la historia universal, en 1961, en el Instituto de Estudios Políticos de Madrid, diciendo que puede ser una visión alternativa para el catolicismo, ¿no? Una visión alternativa. Claro, Segunda carta a los tesalonicenses de San Pablo, es a revisarla. Un gran tema, porque el catejón es el atajador, el que ataja la venida del anticristo. Es un tema que ataja, el que retiene, ¿no? El que retiene, el que ataja. Castellani daba también esas versiones, el atajador, el que retiene, etcétera. Gran tema para nuestros días, gran tema. En mi libro Dios y la ciudad, yo asumo un poco la que ha sido la tradición en los padres. Esta es una opinión teológica, ¿no? ¿Qué sería el catejón? El Imperio Romano, decían los padres. Y el Imperio Romano y su continuador simbólico, pero simbólico e institucional, es el Imperio Romano en la modernidad es el Sacro Imperio Romano Germánico, que es cierto, lo destruye Napoleón de la Revolución Francesa en 1806, pero que pervive en el Imperio Austríaco, como Imperio Austrohúngaro y monarquía dual, y que va a llegar a tener un último soberano que está en los altares, que es el Beato Carlos, ¿no? Y junto con eso, 2 años antes, es destruido el Imperio Romano de Oriente. Entonces, no sé, habrá otras versiones posibles, ¿no es cierto? Pero creo que son tiempos proclives para que las fieras y la fiera pueda avanzar tranquila. Pero, perdón. Ahí encontrás en Schmitt, digamos, Sí. claro, él además levanta la figura de Cesario, ¿no? Sí. Pero digo, profundizando o frecuentándolo, y de nuevo,
sin espíritu ideológico, porque uno puede asumir una ideología así de tipo confesional, etcétera, etcétera. Yo veía que la teología que tenía, en cierto sentido, por esto del decisionismo, a lo mejor si ahondábamos un poco en una teología ocamista, y no importa. Y de hecho él tuvo una prevención contra el derecho natural, que creo que mantuvo a lo largo de toda su carrera. Ahora, viéndolo sine ira et studio, desapasionadamente, realmente uno no puede dejar de admirar la notable cantidad de aciertos extraordinarios que tuvo. Sí, sí. Y en el ámbito, por ejemplo, uno solo, nada más. Teoría de la Constitución. Claro, pero en el ámbito de las relaciones internacionales. Sí, lo que él planteó sobre la criminalización del enemigo, sobre la destrucción del ius público europeo, sobre la degradación de las guerras en persecuciones policiales, donde no hay dos contendores que se respetan, sino un justiciero que persigue a un réprobo y un maldito, sí, que no tiene derechos y lo aplasta. Y esto coincidiendo con la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, donde se hace una mezcla también, acá hay una cuestión teológico-política, ¿no es cierto?, de teología secularizada y mesianismo, este mesianismo mal digerido, veterotestamentario, que tanto ha mandado en los Estados Unidos, donde se produce un mix que de alguna manera es parte explicativa, yo creo que muy preponderante de todo lo que estamos viviendo ahora. Es la deshumanización del enemigo, ¿no? Totalmente. Y ya no se declaran más guerras, pero cada vez corre más sangre. Sí. Horror. Ahora esto él lo vio, el trabajo de él es del año 1938, haciendo un poquito de retrospectiva, la entrada de Wilson en la guerra, gran figura, claro. Wilson del nuevo orden mundial, sí, en muchos sentidos. Sí. Y lo plantea viendo antes, entonces es imposible no admirarlo. Efectivamente, un genio en toda la línea, digamos, sí, porque es decir, Carl Schmitt tiene una obra que en crítica literaria, Hamlet o Eco, teoría de la Constitución, teoría política, sus interpretaciones sobre Donoso Cortés, con digamos interpretaciones puntuales pero luminosas, ¿no? Y después echa a circular nada menos que la teología política. Bueno, Hugo, nosotros hoy hemos tenido realmente un invitado especial. Para nosotros ha sido un honor muy grande conversar, como siempre hacemos, con gente de distintas, trayectorias a la nuestra. Nosotros somos peronistas, no es ningún secreto para nadie eso. Pero de todos modos, profundas coincidencias en muchos temas, en otros seguramente no, con el profesor Sergio Raúl Castaño. Pero quiero marcar lo siguiente: Sergio Raúl Castaño es un intelectual de primerísimo nivel, de nivel mundial, digamos, publica en Francia, en España, en todos lados. Y él vive en Bariloche, ¿verdad? Así es. Y quizá no es tan conocido por el público. Sería hora de que, vayamos pidiendo sus libros, consultando sus trabajos, para que tenga el reconocimiento que merece, que es la lectura de sus textos, básicamente. Así que, desde ya el honor de tenerte, y si querés decir unas palabras. Un minuto para otro... Qué palabra fea que usan en la televisión, chivo. Otro chivo, dale, vamos nomás, para eso estamos. Sí. Pero de nivel. Sí, no. El año próximo se va a dictar una diplomatura de posgrado en la Universidad del Museo Social Argentino sobre filosofía política y teoría del Estado, con materias específicas de filosofía política y de filosofía política en flexión hacia la realidad jurídica, y con todo un andamiaje de las asignaturas que son necesarias para abordar estos temas, que son la historia del pensamiento político, historia de las instituciones, fundamentos de ética y filosofía del derecho. Es una diplomatura que va a durar todo el año. Yo voy a dar parte de las asignaturas, las más específicas. Se hace con mi dirección en la Universidad del Museo Social Argentino. Así que a estar atentos para el año próximo. Si no nos vemos, deseamos a nuestros queridos amigos de la comunidad de Renacimiento Nacional feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
y un fuerte abrazo para todos. Quiero expresar con este recinte que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no.